El tranvía fantasma. La noche llegó sin que Fermín Cuoto lo notara siquiera, embebido en la plática y disfrutando de excelentes vinos, en compañía de sus compañeros de oficina. De pronto miró el reloj y pensó en su esposa e hijos, que debían de estar muy preocupados por su tardanza. Así que, sin reflexionar en los medios de transporte que pudiera conseguir para llegar al otro lado de la ciudad, se despidió apresuradamente y salió a las solitarias calles de aquella zona de Tlalpan. Corrió en el frío de la noche, buscando un taxi o un autobús. Se paró en una esquina y solo vio pasar vehículos particulares. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Se dispuso a esperar con paciencia, pues las piernas le dolían de tanto caminar. Se acercó a una parada de autobuses y se sentó en la banca de cemento. Contemplaba sus zapatos cubiertos de polvo, cuando descubrió una vía que se hallaba semioculta entre el asfalto y la hierba. Se veía que tenía décadas sin ser usada. Al fondo del baldío de donde salía esa extraña vía férrea, se veían pilas de tubos que la atravesaban. Sí, aquellos rieles habían quedado olvidados. Ya sumido en su desesperanza, resignado, se subió el cuello de la chamarra y se cruzó de brazos. De pronto se oyó un silbido espeluznante que lo hizo erguirse de un salto y distinguió de inmediato las dos luces amarillas que venían del baldío. No puede ser. Fermín pudo ver la rauda marcha de un tranvía. Sin reflexionar mucho más en lo extraño del suceso, ansioso de llegar a su casa, se acercó a las vías y desde esa distancia se puso a agitar los brazos para no pasar inadvertido al chofer de aquel transporte de lúgubre sonido. Mientras el tranvía se acercaba, el cerebro de Fermín se empezó a despejar. ¿Cómo atravesó los tubos sin problema, sin que se escuchara un escándalo que despertaría a toda la ciudad? ¿Cómo fue que no resultó afectada la estructura del tranvía? Cuando pensaba en esto, descubrió que el vehículo estaba deshecho de la parte delantera y bajo la vieja gorra del conductor creyó distinguir la ausencia de carne. Solo dos ojillos maliciosos refulgían con malicia. El vehículo al fin estaba frente a él. Antes de que se abrieran las puertas, Fermín notó que el aspecto del tranvía era antiguo, parecía recién sacado de un deshuesadero, y los detalles de la pintura, franjas verdes sobre color marfil, le recordaron los que había visto en las fotos amarillentas del abuelo, quien fuera conductor de tranvías a mediados del siglo XX. De pronto, las puertas se abrieron con violencia. El conductor ocultó su rostro con una mano enguantada y dijo con voz cadavérica: «Servicio, señor. Suba usted. Esta zona es muy peligrosa». El instinto de conservación recomendó a Fermín librarse de ese viaje. ¿Trae usted lugares? Por supuesto. Vea usted. Fermín se alejó un poco del tranvía para mirar a través de las ventanillas. Descubrió una decena de figuras, a todas las cuales sus ropas de los años 40 o 50 les venían muy holgadas. Por más que intentó, no pudo distinguir los rostros de aquellos pasajeros, entre los que había un niño con uniforme de marinerito y un par de chicuelas con amplios vestidos, aliado de adultos con sombreros de plumas o de copa. «¿Y bien?», insistió el conductor. «¿Se va o se queda?». Pensando que se estaba dejando llevar por fantasías acerca de fantasmas y demonios, Fermín subió resueltamente, metiendo la mano a una bolsa de su pantalón para extraer las monedas. Después de todo, ¿qué le podía pasar en un autobús en el que viajaban criaturas como aquellas? Cuando el conductor tomó el dinero, Fermín pudo sentir sus manos huesudas bajo el guante y de pronto pensó en una última oportunidad de salvarse de ese recorrido. «Pero, ¿dónde lleva este tranvía?». El hombre arrancó con violencia y al fin mostró su rostro mientras lanzaba una carcajada espeluznante. De la calavera surgió un hervidero de gusanos y dijo dramáticamente: «Va usted al infierno». ¿El infierno? Entonces Fermín volteó al fondo del autobús y descubrió que todos los demás pasajeros eran seres descarnados que lo miraban con burla y saña. «¡No! ¡No, no! ¿Qué van a hacerme? ¡Déjenme bajar!
¡Abre esa puerta! Trató de saltar por una ventana, pero fue contenido por las férreas manos de los cadáveres. Estando herméticamente selladas las ventanas y puertas de aquella unidad fantasma, los gritos de auxilio del único pasajero mortal no pudieron ser escuchados por los vecinos. En poco tiempo a Fermín le faltó el aire y cayó asfixiado, lo cual fue una bendición, pues mientras el tranvía se internaba en las entrañas de la tierra, los cadáveres comenzaban a clavar sus afilados dientes en su cuerpo. Solo un grupito de indigentes fue testigo del hecho, pero por su condición nadie les creyó. Algunos fueron internados en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, volvieron a las calles al poco tiempo y difundieron lo que aquí referimos. El más viejo de ellos dio mucha luz sobre el hecho. Refirió que allá por el año 1950 comenzaron a circular por la Ciudad de México unos tranvías de segunda mano, conocidos como modelo PCC, que ya habían prestado sus servicios por casi 10 años en Minnesota y otras ciudades de Estados Unidos, de modo que las posibilidades de que sufrieran accidentes eran grandes. Y así fue. En la ruta que daba la vuelta a la colonia obrera e iba hacia Tlalpan, se suscitó un terrible accidente cuando uno de aquellos tranvías embistió un autobús. Por fortuna, los pasajeros de este último sufrieron pocos daños, pero el tranvía quedó deshecho y con todos sus ocupantes muertos. El viejo refería que este sucedido lo conocía muy bien, pues él había sido cobrador de aquella ruta de camiones. Al poco tiempo, circulando sobre otros autobuses de la ruta, el hombre empezó a escuchar rumores de que en aquel fatal cruce de calles se veía el tranvía fantasma circular raudamente, buscando llevar pasajeros al infierno. Leyenda del autobús fantasma de Toluca, México. La antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal era bastante peligrosa y estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, un autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente, cuando el autobús inició el descenso por las famosas cuevas de Calderón, que eran muy cerradas y peligrosas. Los pasajeros se dieron cuenta de que el autobús iba demasiado rápido. Reclamando al conductor, este solo pudo decir: ¡están fallando los frenos! Era imposible controlar el volante, y en pocos segundos, en una curva, el autobús se precipitó al vacío. Fallecieron muchos en el instante del golpe, otros quedaron inconscientes. Fueron consumidos por las llamas cuando el autobús se incendió. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y fallecieron de una forma horrible. En la central seguían esperando el autobús número 40, el último de la noche, pero jamás llegó a su destino. Poco tiempo después, por la carretera, comenzó a circular un autobús antiguo, pero muy bien conservado, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando recogía gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempos cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran un poco antes diciendo: «Baja ahora, y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús». Quienes obedecen escuchan el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, pero no ven nada alejarse. Los desobedientes que se giran ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados, personas calcinadas y destruidas. Se dice que a partir de ese momento, su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Esta es la leyenda del autobús fantasma de Toluca. La famosa leyenda de la carretera fantasma. Seguro que todos hemos escuchado alguna vez leyendas que tienen lugar en misteriosas carreteras con hechos totalmente inexplicables. Hoy traemos una realmente perturbadora sobre una carretera situada en Valencia, relacionada con misteriosos accidentes que provocaron el fallecimiento de más de 10 personas
en tan solo unos meses. Se dice que hay una carretera comarcal en Paiporta, cerca de Valencia, donde ocurren hechos de los más extraños que incluyen fallecimientos sin saber las causas exactas. No se le había dado mucha importancia hasta que se produjo el testimonio del señor Martín, un hombre que narra un impactante suceso que provocó que se investigaran los hechos. El señor Ruiz vivía en un chalet situado en la carretera mencionada. Una noche conducía hacia su casa después de trabajar con mucha precaución por la niebla espesa poco habitual en la zona. Nunca había visto una niebla tan densa y de repente tuvo que dar un frenazo brusco. Se encontró ante un cruce en la carretera que no había visto nunca en los 10 años que llevaba viviendo ahí. Reanudó el trayecto con una sensación extraña y dudaba de si lo que había visto era real o no. Quizá era un efecto de la luna en la niebla o era fruto de su imaginación. Al día siguiente tomó el mismo camino para ir al trabajo y al pasar por ese punto sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo. No había ningún camino ahí, sino solo un terraplén de 4 metros de altura. Entonces se dio cuenta de que si hubiera cogido el camino, habría caído por él y se habría despeñado. El suceso le había dejado muy confundido y lo comentó con unos compañeros del trabajo. Todos rieron, excepto uno que palideció al instante. Había escuchado hablar de esa carretera, de la historia de un camino que aparecía súbitamente en una noche de niebla densa, pero nunca la creyó. Todo parecía ser cierto.